En una noche de tormenta, un cachorro de león fue arrastrado por la corriente de un río embravecido. Solo y asustado, terminó en un valle donde las ovejas pastaban tranquilamente. Sin saber qué hacer, se quedó inmóvil, temblando bajo la lluvia, hasta que una oveja mayor lo encontró. La oveja, movida por la compasión, decidió protegerlo. Lo llevó con el rebaño y lo crió como si fuera uno de los suyos. Le enseñó a comer hierba, a refugiarse al menor peligro y a moverse siempre en grupo. Para el león, esa era su única realidad. Nunca cuestionó por qué era diferente. Con el tiempo, creció más que las demás ovejas, pero su comportamiento no cambió. Caminaba con ellos, balaba como ellos e incluso corría cuando un ruido lo asustaba. Se había convencido de que era un cordero más, sin saber que dentro de él habitaba un poder desconocido. Una tarde, mientras el rebaño bebía agua en un lago cristalino, el león levantó la vista y vio su reflejo. Su imagen le pareció extraña, pero no le dio importancia. Su mente estaba entrenada para verse como los demás. Sin embargo, una sombra en la distancia lo observaba con atención. El viejo león de la montaña había seguido su rastro por días. No podía creer lo que veía, un joven león viviendo como un cordero. Se preguntó qué lo habría llevado a olvidar su naturaleza. Decidió acercarse para despertar en lo que estaba dormido. Al caer la noche, el león mayor descendió de la colina y se acercó al rebaño. Todos corrieron asustados, excepto el joven león, que en lugar de enfrentar la amenaza, se encogió como un cordero indefenso. El viejo león lo miró con intensidad. ¿Por qué huyes?, preguntó. Eres un león, no un cordero. Pero el joven respondió, no soy un león. Soy como ellos. El viejo rugió con fuerza. Mírate bien. Has vivido una mentira. Dentro de ti hay algo más grande de lo que crees. El joven león sintió un escalofrío, pero negó con la cabeza. Esta es mi familia, murmuró. El viejo león no insistió más. Sabía que la transformación debía venir de dentro. Pero antes de irse, lanzó una advertencia: vendrá un día en que no podrás seguir negando quién eres. El joven león se quedó pensativo. Algo en su interior se revolvía. Esa noche no pudo dormir. Las palabras del viejo león resonaban en su mente. Se preguntó por qué se sentía inquieto. Por primera vez, dudó de la vida que había llevado. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba las montañas, sintió una extraña necesidad de mirar el horizonte. Algo lo llamaba, una fuerza que no podía explicar. No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su destino para siempre. Cuando menos lo esperaba, una situación inesperada pondría a prueba todo lo que creía saber. En ese momento, el joven león tendría que elegir entre seguir viviendo en la comodidad de lo conocido o enfrentar su verdadera naturaleza. Y eso es lo que veremos a continuación. Una tarde, mientras el joven león bebía agua en el lago, vio algo moverse entre los arbustos. De inmediato, el rebaño se puso en alerta y comenzó a correr. Siguiendo su instinto aprendido, él corrió sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero algo en su interior le decía que no estaba bien. El viejo león de la montaña observaba desde las sombras. No entendía cómo un león podía temer a lo desconocido como una oveja. Sabía que el momento estaba cerca. No podía obligarlo a ver su propia fuerza, pero sí podía llevarlo a una situación donde no tuviera otra opción que enfrentarse a sí mismo. Esa noche, mientras el joven dormía junto al rebaño, un rugido estremeció el valle. El aire se volvió tenso y las ovejas se agruparon temblando. El joven león también sintió miedo, algo ardía en su pecho. Era una sensación extraña, algo despertaba en su interior. Desde la oscuridad, un grupo de lobos apareció. Sus ojos brillaban con hambre. Las ovejas se encogieron, sabiendo que no podían defenderse. El joven león se quedó inmóvil, su mente le decía que debía huir,
pero su instinto decía otra cosa. Algo en él quería rugir, quería enfrentar la amenaza. Los lobos avanzaron lentamente. Uno saltó hacia el grupo y atrapó a una oveja entre sus fauces. El rebaño chilló de miedo. El joven león sintió un impulso desconocido, un calor recorrió su cuerpo. Sus patas se afirmaron en la tierra, y sin pensarlo, soltó un rugido. El sonido retumbó en el valle. Por un instante, los lobos se detuvieron. Las ovejas miraron aterradas al joven león, como si no lo reconocieran. Él mismo se sorprendió. Nunca había hecho algo así. Pero la sensación de poder en su voz lo sacudió de una forma que nunca había experimentado. Los lobos, confundidos, dieron un paso atrás. No esperaban que una de las ovejas rugiera como un depredador. El viejo león, oculto en la colina, sonrió. Sabía que ese era el primer paso. Ahora solo faltaba que el joven entendiera lo que significaba. Las ovejas, asustadas, se apartaron de él. ¿Qué hiciste?, baló una de ellas. Nos pusiste en peligro. El joven león se sintió dividido. Por un lado, quería calmar a su familia, pero por otro, esa sensación dentro de él era demasiado fuerte para ignorarla. Antes de que pudiera decir algo, el viejo león bajó de la colina y se acercó. Ahora lo sentiste, ¿verdad?, le dijo. Por un momento, fuiste lo que realmente eres. El joven lo miró, confundido. No sé qué pasó, susurró. Nunca había sentido algo así. El viejo león asintió. Lo que pasó es que tu verdadera naturaleza despertó. Pero aún no lo entiendes del todo. Para descubrirlo, debes venir conmigo. El joven león dudó. Toda su vida había estado con las ovejas. Pero algo dentro de él le decía que debía seguirlo. El viejo león comenzó a caminar hacia las montañas. Si quieres conocer la verdad, sígueme. El joven león miró hacia atrás, donde las ovejas seguían asustadas. Luego miró el horizonte, donde las montañas parecían llamarlo. Sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. El joven león caminó tras el viejo león, sintiendo cada vez más el peso de su decisión. A cada paso, el sonido del rebaño se hacía más distante. Miró hacia atrás por un instante, pero algo en su interior le decía que seguir adelante era lo correcto. Subieron la montaña en silencio. El viento era más fuerte y el aire más ligero. El viejo león se movía con firmeza, como si cada roca bajo sus patas fuera parte de su hogar. El joven, en cambio, aún dudaba con cada paso. Cuando llegaron a la cima, el viejo león se detuvo. Frente a ellos, el horizonte se extendía infinito, el sol iluminaba el valle y el viento golpeaba con fuerza. Mira, dijo el viejo león. Esto es lo que siempre ha estado esperando por ti. El joven león sintió algo extraño en su pecho. Nunca había visto el mundo desde esa altura. Desde allí, las ovejas parecían puntos pequeños en la llanura. Por primera vez, sintió que no pertenecía a ese mundo. El viejo león lo miró con atención. Has vivido como oveja toda tu vida, pero aquí, en este lugar, tu espíritu reconoce la verdad. El joven león no respondió. No entendía cómo, pero dentro de él todo comenzaba a encajar. El viejo león avanzó un poco más y le señaló las sombras que se movían en el bosque. Allá abajo están los depredadores. Lobos, chacales, criaturas que cazan a los débiles. Tú no eres una presa. Tú eres quien está destinado a reinar. El joven león sintió un escalofrío. En el rebaño siempre le habían dicho que el mundo era peligroso, que debían temer a lo desconocido. Pero ahora, de pie en la cima, entendía que el miedo lo había mantenido atrapado. Si hubieras nacido en la montaña, nunca habrías dudado de quién eres, continuó el viejo león. Pero tu entorno te hizo olvidar. Ahora, es momento de recordar.
El viejo león se alejó unos pasos y lo miró fijamente. Es hora de decidir, dijo. Puedes bajar y seguir viviendo con las ovejas o puedes aceptar lo que eres y aprender a dominar tu poder. El joven león sintió el viento en su melena. Miró sus patas, sus garras, su cuerpo. Siempre se había sentido diferente, pero nunca entendió por qué. Ahora lo sabía. Nunca fue una oveja. El viejo león rugió con fuerza, su voz resonó en la montaña. Si eres un león, ruge, ordenó. Pero el joven león permaneció en silencio. Su voz aún estaba atrapada en años de dudas. El viejo león sonrió. Aún no es tu momento, dijo. Pero lo será. Mañana, cuando el sol salga, intentaremos de nuevo. El joven león miró el amanecer con nuevos ojos. Sabía que no podía volver atrás. Pero, ¿sería capaz de rugir por primera vez? El amanecer pintó el cielo de dorado cuando el viejo león despertó al joven con un empujón. Es hora, dijo con voz firme. Hoy conocerás tu verdadero poder. El joven león se incorporó, sintiendo el frío de la montaña en sus patas. Miró el horizonte, por primera vez, no pensó en el rebaño. Algo en su interior había cambiado. El viejo león lo llevó a un acantilado. Abajo, un río caudaloso rugía entre las rocas. Escucha, dijo. Ese sonido es como tu voz. Poderoso, pero dormido. Solo necesita ser liberado. El joven león observó el vacío frente a él. Su instinto le decía que retrocediera, pero su corazón le pedía avanzar. Su mente luchaba entre el miedo y la certeza de que debía dar el siguiente paso. El viejo león se paró a su lado. Desde aquí, puedes ver todo el reino. Pero no basta con mirarlo. Tienes que reclamarlo. El joven león respiró hondo, sintiendo el peso de esas palabras. Tu primer rugido debe venir de lo más profundo, continuó el viejo león. No lo fuerces. No lo pienses. Solo permite que tu verdadero ser hable. El joven león cerró los ojos y sintió el viento golpeando su rostro. Recordó los años en el rebaño, las veces que sintió que no encajaba. Todo ese peso lo había mantenido en silencio. Inspiró hondo y abrió los ojos. El sol brillaba con fuerza, iluminando su melena. Sintió su pecho arder con una fuerza desconocida, y sin pensarlo, abrió la boca. Un rugido poderoso emergió de su interior, haciendo eco en toda la montaña. Fue un sonido que nunca había escuchado, pero que siempre había llevado dentro. El viejo león sonrió. Ahora sí, dijo. Eres un león. El joven lo miró y supo que tenía razón. Su cuerpo, su voz, su espíritu, todo en él había cambiado. Desde ese momento, no hubo más dudas. Ya no era parte del rebaño. Ya no era la criatura que temía ser diferente. Ahora, sabía exactamente quién era. El viejo león comenzó a bajar la montaña. Es hora de conocer tu reino, dijo. El joven león lo siguió con paso firme, sin mirar atrás. Ahora, estaba listo para lo que venía. El joven león descendió la montaña con pasos firmes, sintiendo la tierra bajo sus patas de una forma distinta. Ya no era él mismo. Algo dentro de él se había encendido y no volvería a apagarse. El viejo león caminaba a su lado en silencio. Sabía que no necesitaba decir más. El rugido del joven lo había confirmado todo. Pero ahora venía la prueba definitiva. Al llegar al valle, un grupo de leones lo observó desde la distancia. Sus ojos estaban llenos de desconfianza. Para ellos, él seguía oliendo a rebaño, seguía siendo un extraño. Uno de los leones mayores se acercó, con la mirada fija en él. ¿Quién eres?, preguntó con voz grave. El joven sintió un escalofrío.
No podía responder con palabras, tenía que demostrarlo. Respiró hondo, recordando la montaña, el viento, el rugido. Dio un paso adelante y miró al león a los ojos. No había miedo en su postura. Solo certeza. El silencio se hizo pesado. Los demás leones esperaban. El viejo león lo observaba de cerca, sin intervenir. Este era su momento. Entonces, el joven león levantó la cabeza y rugió con toda su fuerza. Un rugido tan profundo y poderoso que el eco retumbó en toda la llanura. Los leones quedaron en silencio. Ya no había dudas. Ya no había desconfianza. Habían escuchado la verdad. El león mayor sonrió levemente. Eres uno de nosotros, dijo. Y con ese simple reconocimiento, el joven supo que finalmente había encontrado su lugar. Se adentró en la manada, con la cabeza en alto. Ya no tenía que esconderse. Ya no tenía que fingir ser algo que no era. El viejo león lo miró con orgullo. Su viaje no había terminado, apenas comenzaba. Ahora, tenía un reino por descubrir, desafíos por enfrentar. Pero el mayor desafío aún estaba por venir, algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. ¿Estaría listo para enfrentarlo? El joven león se había integrado a la manada, pero aún sentía que algo dentro de él no estaba completo. Había demostrado su fuerza, pero ahora debía demostrar su propósito. Los días pasaron, aunque compartía cacerías y descansaba bajo la sombra de los árboles con su nueva familia, algo le inquietaba. Sentía que aún no había descubierto su verdadero lugar. Una noche, mientras todos dormían, decidió alejarse. Caminó por la sabana bajo la luz de la luna, dejando que sus pensamientos lo guiaran. Entonces, escuchó un sonido extraño. Sigilosamente, siguió el sonido hasta descubrir a un grupo de hienas acechando a una leona herida. Era joven y parecía haber sido rechazada por su manada. No tenía fuerzas para defenderse. El joven león sintió un impulso poderoso. Sin dudarlo, se lanzó hacia las hienas, rugiendo con toda su energía. Ellas, sorprendidas, retrocedieron, pero no se marcharon. Sabía que no podía enfrentarlas solo por mucho tiempo. Debía tomar una decisión rápida. En ese momento, recordó las palabras del viejo león: la verdadera fuerza no está en la soledad, sino en la unidad. Corrió de regreso a la manada y rugió con todas sus fuerzas. Uno a uno, los leones despertaron y entendieron el mensaje. Sin dudarlo, corrieron tras él. Cuando las hienas vieron a toda la manada acercarse, huyeron sin mirar atrás. La joven leona, aún débil, miró al joven león con gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El líder de la manada se acercó y observó la escena. Miró al joven león y asintió con orgullo. Hoy no solo protegiste a un miembro de nuestra especie, también nos recordaste quiénes somos. La joven leona fue acogida en la manada, y el joven león comprendió que su destino no era solo demostrar su fuerza, sino utilizarla para proteger y unir. Con el tiempo, su liderazgo comenzó a notarse. Ya no era solo un miembro más de la manada, era alguien que inspiraba a los demás a ser más fuertes juntos. Moraleja final. A veces, crecemos en un entorno que nos hace olvidar quiénes somos. Pero la verdad es que dentro de cada uno de nosotros hay un león esperando rugir. La pregunta es, ¿seguirás pastando con los corderos o escucharás el llamado de tu naturaleza?